Bueno, mi nombre es Fátima León, yo soy profesora en la Universidad de Sevilla, soy matrona y antropóloga y pertenezco también a la Junta Directiva de Médicos Mundi Sur como vocal. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a todas y a todos a esta mesa, el interés manifestado por esta mesa de género como determinante social de la salud. La estructura va a ser la siguiente. Inicialmente va a haber una presentación por parte de... son intervenciones muy cortas, de 7 minutos cada una, de proyectos claves que se han desarrollado en diferentes médicos mundi de España, vinculados al género como determinante de la salud y con una especial incidencia en los temas de violencia machista. Primero veremos todas las presentaciones y al final se abrirá un debate. Pero mientras tanto, si alguien prefiere ir a colación de lo que se vaya exponiendo, hacer alguna cuestión, observación o comentario, lo puede hacer a través del chat y posteriormente en el turno de debate rescataremos todos esos comentarios para elevarlos a la ponente o al ponente correspondiente que pueda dar comentario a lo expuesto. Así que sin más dilación, podemos empezar con Olat Domínguez, para que si después necesitáis unos minutos más, pues que también podáis aprovechar de ese tiempo. Olat Domínguez, de Médicos Mundi Áraba, y presentará las claves del proyecto Consolidación de Estrategias de Prevención contra Violencias Machistas en el Agustino, Lima, en Perú. Bueno, pues buenas tardes. Voy a compartir la presentación, pero si no queréis verla, me podéis ver a mí hablando. Bueno, este proyecto viene desde hace tiempo porque nosotras trabajamos con CENDIP desde el 94 y ellas trabajan en una serie de proyectos que están relacionados con distintos determinantes que también influyen en el determinante de género. Uno de ellos es el derecho a una vida libre de violencia, pero también derechos sexuales reproductivos, de participación ciudadana política y derechos económicos. Todos ellos se trabajan en el Agustino. Nos vamos a centrar ahora en el de una vida libre de violencia y en el de participación ciudadana y política. El CENDIP trabaja con las protagonistas de estos proyectos desde los años 80, que son las promotoras de salud. Y luego creo que es importante decir que desde el 2019, se están trabajando desde el CENDIP el incluir el enfoque de diversidad en sus planificaciones institucionales. Por poner un poco en contexto, el Agustino pues es un distrito suburbial de Lima Este con altos índices de pobreza, unas 200.000 habitantes. Los datos de violencia machista pues obviamente son semejantes a nivel nacional. Perú es un lugar con unos graves problemas de violencia hacia las mujeres y violencia machista. Ejemplos, en 8 semanas del aislamiento social obligatorio hubo 12 feminicidios. En el distrito, en el Agustino, antes de la pandemia, antes del 15 de marzo, se registraron ya 400 casos de violencia, y esto está agravado por discursos fundamentalistas y de odio que tienen movimientos y grupos con fuerte presencia en el Perú y en el Agustino, con nombres propios. En el Agustino trabajamos con distintas instituciones, entre ellas los centros de salud y los responsables de salud, aparte de la municipalidad, la policía, etcétera, y a nivel distrital también con el colectivo LGBTI que vamos a constituir ahora. Y a nivel sectorial ya vamos con las usuarias a nivel asentamientos humanos más chiquititos, y las organizaciones de mujeres que son las que componen las promotoras. También están los grupos de hombres por la igualdad, y aquí es importante el funcionariado público. Vamos a hacer un salto cualitativo, porque todo esto es lo que se ha venido trabajando hasta ahora, porque vamos a trabajar con la población LGBTI más de lleno, con especial atención a las mujeres trans. Consideramos que la violencia basada en género pues es un acto dirigido no solo a las mujeres, sino también a otras personas que pretenden confrontar el sistema de género con el fin de encauzarles o someterles al sistema, y este problema de la violencia de género se amplía. De esta manera, pues ampliamos las personas sujetos de derechos y, por lo tanto, el enfoque de género se enriquece con el enfoque de diversidad. Y luego, pues de nuevo, ponemos atención en las mujeres trans por lo que hemos tenido en el diagnóstico, que luego os cuento rápidamente.
Vamos a trabajar además directamente con, aparte de policía, otro tipo de funcionariado, con 40 sanitarios de 3 centros de salud. La ley reconoce el derecho de las víctimas a la atención de la a salud gratuita en cualquier establecimiento de salud del Estado, así como la asistencia social, pero hay unas carencias gravísimas en la sanidad pública en Perú. Existen protocolos y normas, también con vacíos y carencias, que se supone les obligan, pero que las desconocen y, por supuesto, no las cumplen. En el diagnóstico, así con las mujeres en los antecedentes, pues las promotoras ya estaban formadas en reconocimientos de sus derechos como mujeres y los que tienen también las víctimas para realizar la vigilancia ciudadana, que es lo que hacemos, ¿no? a los servicios públicos, entre ellos los centros de salud. También relacionan la violencia basada en género con consecuencias en la salud, pues la depresión, los, los los problemas de estrés postraumático, la ansiedad. La atención de salud emocional lo trabajan en los grupos sororarios, que es algo importante también en las acciones que emprendemos, y han tenido buenos resultados con las mujeres en su recuperación de autoestima, de afrontar miedo, de reconocer sus derechos. Y ahora, al introducir a la población LGBTI, con la cual sí que se había trabajado el tema de derechos en términos de ciudadanía en general y tal, ahora vamos a trabajar directamente con ellos. Si hemos visto que hay una falta, intuíamos, bueno, sabíamos que había una falta de data oficial, pero además que estaba invisibilizada la problemática. Hicimos una identificación para el proyecto con el Ayuntamiento de Vitoria en agosto de 2020 y algunas de las cuestiones que salieron fueron que no hay conformado un grupo organizado de estas personas y sí muestran su necesidad. Luego tienen una falta de autorreconocimiento pleno por parte del propio colectivo de sus derechos dentro de lo que es la norma. Por ejemplo, no saben dónde pueden acudir a poner una denuncia de violencia y tienen mucha desconfianza hacia los servicios públicos. Hemos encontrado casos de extorsión y de violencia sexual y física hacia las propias personas por parte del funcionariado, no tanto por parte de los centros de salud, pero sí de la policía. Aún así, los centros de salud tienen carencias graves, de las cuales luego os cuento. Un 25% solo ha denunciado, de los cuales identificamos, y el 90%, sin embargo, dicen haber sufrido alguna violencia. Sobre las titulares o los titulares de obligaciones, centrándonos en los centros de salud y el funcionariado público, pues ha habido avances preliminares en las etapas previas en las que se hacía vigilancia ciudadana a los centros de salud desde las organizaciones de mujeres, pero de manera muy, muy concretita. No han sido formados por el Estado, no conocen los protocolos. Algunos conocen el protocolo base de atención conjunta, que es el único protocolo que habla de distintas poblaciones y las diferencia claramente y no mete a todos en un saco de violencia intrafamiliar destinada a mujeres, pero no lo aplican. Y los protocolos intersectoriales que deben coordinar a policía, con centros de salud, con el Centro de Emergencia de la Mujer, para nada. Sucede esto con las mujeres, pero es más grave con las personas LGBTI. Los centros de salud, única y exclusivamente, se orientan desde el Estado a desplegar pues atención y prevención de VIH con las personas LGBTI. Y las mujeres trans, pues ahí hemos recogido algunos testimonios. A mí, bueno, cualquiera de ellos podría servirnos de cómo se las pueden discriminar, pero uno muy claro, que es el vacío de la propia ley, es que les llaman por su nombre consignado en el DNI y no por el nombre con el que ellas se reconocen como mujeres. Entonces, eso ya es un impacto en su salud emocional, cuando encima pueden ir como víctimas o al recibir cualquier servicio de salud. No es una revictimización y es un abuso por parte del servicio público. Y luego con la COVID esto se ha incrementado, ¿no? Ellas decían así nomás no nos atendían, pues ahora con el COVID nos dejarán morir, decía una mujer trans. ¿Qué hacemos? Ahora ya para acabar, pues fortalecemos las capacidades individuales y colectivas, por un lado de las promotoras, no solo de las organizaciones de mujeres que se ha hecho hasta ahora, sino también del colectivo LGBTI. Se fortalece también a esos colectivos de manera organizacional para que hagan incidencia política
se forma al personal sanitario en esos protocolos, pero también en temas de estereotipos, de enfoque de diversidad, de enfoque de género, de qué es violencia basada en género. Y luego es importante los encuentros compartidos para romper ciertos estereotipos, para crear alianzas, para conocer las necesidades de ese colectivo LGBTI, de las mujeres trans en especial, con el resto de colectivos de la sociedad civil y de los servidores públicos, entre ellos los sanitarios. Además del encuentro internacional que está previsto, pues con nuestro voluntariado sanitario de Medicus Mundi Araba, para intercambiar también aprendizajes norte y sur sobre los protocolos de violencia basada en género y sobre el cuidado. Y luego de la COVID, porque también aquí pues, nos ha afectado, ¿no? Para intercambiar experiencias. ¿Y cómo mejoramos la atención de los servicios públicos, que son otras actividades? Pues eso, las promotoras vigilan a los centros de salud, que se pongan en marcha los protocolos, acompañan y apoyan a las personas víctimas en ese proceso de denuncia, que no se den situaciones de vacío en esa ruta de atención, y luego se van a realizar estudios anuales con los datos de la vigilancia que las promotoras presentan en cada centro de salud, y luego están los foros de responsables, con ya parte de la dirección de estos centros de salud, de las comisarías y de la municipalidad, donde debatir esa coordinación para que no haya un vacío. Y luego es súper importante el trabajo que hacen las promotoras, que además ha tenido, como os decía, pues resultados buenos hasta ahora con las organizaciones de mujeres y con las mujeres, pero ahora lo haremos con un grupo además de población LGBTI, con víctimas LGTBI, para que pasen a ser supervivientes. Pues llevan grupos sororarios entre pares que trabajan la salud mental y emocional. Como no son profesionales, el papel de la psicóloga y del equipo de CENDIP es muy importante para que, además de estar formadas, pues no revivan situaciones de violencia que ellas también han podido tener, ¿no? Y luego, tan importante como ello, es mejorar el contexto social y político, pues a través de la incidencia en políticas públicas, en los espacios de concertación donde las organizaciones de mujeres tienen pleno derecho y pueden incidir, pero queremos introducir también a la población LGBTI, y la sensibilización social, porque si el contexto no es propicio, pues va a seguir habiendo vulneración de los derechos de todas estas personas, ¿no? Y aquí están las promotoras, algunas de ellas, todas estupendas, y son realmente las protagonistas, ¿no?, de todo esto. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ola, por tu presentación. Y a continuación vamos a seguir con Alba Bullejos, que interviene desde Medicus Mundi Sur. Hablará sobre el proyecto de disminución de la prevalencia de la violencia basada en género a través de los actores públicos y la sociedad civil en el distrito de Sinoguin, en Ouagadougou, en Burkina Faso. Alba, no se te oye si estás hablando, es que te veo muy pequeñita y no creo que estás moviendo los labios. Tienes que activar el micro. ¿No se me oye? Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la organizadora de la jornada y a las compañeras de la mesa. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla a ver si me funciona. Sí, a ver. Ahora. Bien. ¿Se ve, no? Sí, vemos la presentación. Bien, pues yo voy a hablar de un proyecto que ejecutamos desde Medicus Mundi Sur en Burkina Faso entre julio de 2016 y octubre de 2018 en el distrito sanitario de Sinogan, en la capital, en Ouagadougou. Para centrar un poco la problemática, tenemos muy poquito tiempo, todas las dudas que queden, porque son muchas cosas de las que se pueden hablar, las podemos comentar en la fase en el turno de preguntas. Pero bueno, por centrar ya directamente la problemática, decir que de qué tipos de violencia estamos hablando en el caso de Burkina Faso.
La recién ley y la primera aprobada en Burkina Faso para dar respuesta a las víctimas de violencia de género, a final de 2015, las clasifica en 6: la violencia física, la moral o psicológica, las sexuales, las culturales, las económicas y las patrimoniales. Bien, puesto que se trata de un problema globalizado, podemos hacernos una idea de este tipo de violencias, pero en el caso de Burkina Faso son muy específicas las violencias culturales, también en otros países, pero bueno, en Burkina Faso, por el peso de la tradición, pues amplifican el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Estamos hablando de escisión, escarificación, matrimonio precoz y forzado, poligamia, levirato, sororato, bueno, una gran diversidad de prácticas basadas en la tradición y en una interpretación errónea de la religión. En cuanto a la prevalencia, bueno, hay muy pocos estudios en Burkina Faso, pero el más oficial es una encuesta de 2011 a la población y, bueno, lo que vemos es que lo que más predomina son las violencias físicas y psicológicas, que son casi el 80%, seguido de las violencias sexuales, muchos casos, sobre todo a menores, y por último las violencias culturales, que aunque tienen menos peso con respecto a las demás, tienen mucho más peso que en otros países, por todo lo que he comentado anteriormente. El impacto de las violencias pues, de género sobre las mujeres y niñas burkinesas es conocido por todas y por todas, pero en el caso de Burkina está muy influenciado por estos factores culturales de los que hablaba previamente. Por eso hay un mayor número de complicaciones durante el embarazo y el parto entre niñas de 15 y 19 años por la edad, luego las mujeres que han sufrido escisión y luego las mujeres con un gran número de partos y en escaso intervalo de tiempo. Todo esto tiene que ver con un débil poder de decisión de la mujer o casi nulo en algunos casos en cuanto a las decisiones sobre su cuerpo y su salud. A esto se suma la debilidad estructural del sistema público sanitario burkinés y por todo ello pues se produce una amplificación de la morbilidad y la mortalidad entre mujeres, niñas y neonatos como resultado de la violencia de género en el país. Ya centrándonos en la estrategia desplegada por Medicum Mundi Sur, esta consistió en una experiencia piloto para la prevención, la detección y atención integral a las víctimas de violencia de género. Pilotaba sobre 3 ejes. El primer eje consistía en la mejora en la detección, atención y seguimiento de las víctimas desde instancias públicas y situaciones operacionales de la cotidianidad. Y el segundo eje se centraba en la prevención y en el apoyo a la denuncia, la visibilización de estas violencias entre la comunidad, mediante acciones de sensibilización y establecimiento de alianzas. Estos 2 ejes se llevaron a cabo bajo la óptica de todas estas actuaciones que se llevaron a cabo en estos 2 ejes, se hicieron bajo la óptica de actuaciones organizadas y coordinadas, estableciendo alianzas con actores que tenían capacidad de decisión y de actuación y de transformar la realidad con la que nos encontrábamos. Por un lado, trabajamos con actores públicos con competencia en el tema de la violencia de género, que en el caso de Burkina Faso son 3, los del Ministerio de Salud, los del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de la Solidaridad Internacional, que son los servicios sociales, y en tercer lugar la Policía Judicial. Y por otro lado, trabajamos con actores sociales o de la sociedad civil, tejido asociativo de la sociedad civil, que fueron 20 asociaciones locales de protección a mujer e infancia y la Asociación de Mujeres Juristas de Burkina Faso. La estrategia estaba atravesada por 3 enfoques. El enfoque salud, en un país donde el sexo es tabú, la perspectiva sanitaria permite abordar la violencia amortiguando las resistencias que nos encontramos entre la comunidad. Como luego vamos a ver más adelante, estas violencias se justifican mucho en la sociedad burkinesa. Fortaleceremos para ello en primera instancia las estructuras de salud del distrito y luego siempre intentaremos abordar en primer lugar la problemática desde las consecuencias en la salud, para luego acabar hablando del enfoque de derechos. En segundo lugar, aplicaremos el enfoque intersectorial. La respuesta adecuada a una víctima debe ser integral, sanitaria, psicosocial y jurídica. Promoveremos espacios de diálogo, de concertación y de análisis con todos los actores con responsabilidades y también fortaleceremos a los servicios públicos que complementan la actuación de los sanitarios.
Y por último, como no, el enfoque cultural es muy importante. Como hemos dicho, la cultura de la violencia de género está muy justificada, muy ampliada en Burkina Faso, y para ello es muy importante incidir en la apropiación de los impactos nefastos que tiene la violencia de género en las diferentes esferas de las personas, específicamente de las mujeres y de las niñas. Y esto lo haremos en los diferentes estratos de la sociedad, siempre desde un enfoque de salud y de derechos, de legalidad. Bien, nos adentramos ahora en la estrategia. Los ejes 1 y 3 se enfocan a paliar las carencias que vemos en la respuesta de las instituciones a esta problemática. La primera es que los profesionales no están capacitados y, bueno, en algunos casos incluso aprueban los actos de violencia de género. Entonces, en primer lugar, vimos necesario sensibilizar a personal funcionario público y voluntario, no los que estaban en primera línea, sino a todos los que formaban parte de las formaciones sanitarias y de las comisarías de policía. En segundo lugar, impartimos cursos más específicos sobre género, tipos de violencia, legislación, asistencia, una parte dirigida a fortalecer la parte de la atención a las víctimas, a 4 tipos de colectivos. En primer lugar, a las instituciones públicas y las organizaciones sociales que iban a formar e integrar posteriormente el marco de concertación. En segundo lugar, a todo el personal sanitario de salud sexual y reproductiva de los centros de atención primaria. En tercer lugar, al personal sanitario del Centro Médico Polsís y del Hospital de Algado, que estaba adscrito no solo a los servicios de maternidad, sino también de traumatología, pediatría, psiquiatría y social, porque posteriormente podrán ofrecer una respuesta más especializada y a casos más complejos como son las violencias sexuales, que solo se pueden tratar en complejos sanitarios más completos y más multidisciplinares. Y en último lugar, se dio esta formación, se impartió esta formación a 20 asociaciones locales del ámbito de la protección a las mujeres y a las niñas. También se crearon 2 células de atención a las víctimas de violencias, una en el Centro Médico Polsís y otra en el Hospital de Algado, para paliar el hecho de que no hubiera servicios especializados de respuesta a las víctimas de género. En tercer lugar, una de las grandes carencias que encontramos en Burkina Faso es que no existían procedimientos en absoluto que guiaran la actuación de profesionales responsables de la detección, atención y seguimiento a las víctimas de violencia de género. Entonces, elaboramos e implementamos, quizás esto fue lo más novedoso y lo que más destacó del proyecto, que fueron 3 protocolos de atención a víctimas de género según cada nivel de competencias y cada tipo de agresión. Uno para los servicios sanitarios, otro para los servicios sociales y un tercero para la policía judicial. Bueno, otra carencia que encontramos es que existe una dificultad para garantizar la protección y la reparación jurídica a las víctimas, porque no se aplican los textos legales y por otras razones. Y bueno, desde el proyecto apoyamos, hicimos una asistencia a la Asociación de Mujeres Juristas de Burkina Faso para que acompañaran jurídicamente a aquellas víctimas de violencia de género que quisieran emprender procesos de este tipo. Bueno, otra de las grandes carencias de Burkina en cuanto a la respuesta de los actores públicos a las violencias de género es que no existía coordinación. Por otro lado, había un escaso trabajo en el campo de la prevención, lo cual es competencia de los servicios sociales. Y por último lugar, pues es inexistente o deficiente la base de datos sobre la usuaria de los servicios. Y para ello la estrategia que desplegamos pues fue crear un marco de concertación entre todos los actores para ofrecer una atención integral a las víctimas. Para ello se creó un grupo de trabajo general y unas comisiones específicas de trabajo, una en temas de salud, otra en temas de acción social, otra en temas de cuerpos de seguridad del Estado y, por último, una comisión para todo lo que iba a ser el trabajo de sensibilización y comunicación a lo largo del proyecto. Y en estas comisiones y en estos grupos de trabajo participaron cuadros medios de los ministerios de salud, del Ministerio de la Mujer, la Policía Judicial, del Ministerio de Educación también,
el Fondo de la Población de Población de las Naciones Unidas y asociaciones de juristas. Y por último, pues también se impulsó la creación de un grupo nacional de lucha contra la violencia de género que estuvo encabezado por y sigue encabezado por el Fondo de la Población de Naciones Unidas, y esto permitió pues darle un empuje a todas las acciones de sensibilización que se realizaron, a la difusión de los protocolos, y bueno, esto ha permitido luego dar continuidad en el marco de lo que se nos permite en este tipo de países, que se va avanzando un poco a trompicones en estas problemáticas, en resolver estas problemáticas, bueno, pues avanzar en el tema de la lucha contra la violencia. El eje 2 va dirigido, por último, a cómo entiende la sociedad burkinesa el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y encontramos dos grandes deficiencias, dos carencias, ¿no? Más que carencias, es particularidades de la sociedad burkinesa. Gran parte de la población justifica estas prácticas, no se conocen, incluso entre los integrantes de las instituciones responsables. No se conocen sus nefastas consecuencias en el bienestar de las mujeres, de las niñas ni de la propia comunidad. Tampoco se conocen que son actos ilegales, que están penalizados por la legislación burkinesa y por tratados internacionales. Y no se conocen los servicios públicos disponibles. Y bueno, luego por último, pues los actores sociales de la comunidad, las organizaciones de base comunitaria, los líderes comunitarios que tienen capacidad para liderar cambios de opinión entre la población, pues no estaban formados o no estaban comprometidos con la lucha contra esta violencia. Entonces, lo que hicimos en el marco del proyecto, ya para terminar, fueron una serie de acciones en la parte de la prevención y sensibilización. Formamos, para empezar, en habilidades de dinamización a 20 asociaciones locales en el ámbito que trabajan en el ámbito de la protección de las mujeres y de las niñas. Realizamos reuniones y en ellas trabajamos la sensibilización y el compromiso de 155 líderes religiosos, tradicionales y administrativos. Y bueno, por último, desplegamos todas las acciones de sensibilización comunitarias junto con los líderes y junto con las asociaciones locales y los servicios sociales del Distrito Sanitario de Sinogan, a través de charlas y cines debates en comunitarias, en las comunidades, conferencias y cine debate en el medio escolar, y también se realizaron retransmisiones de radio para informar de los servicios públicos disponibles. Y nada más, muchísimas gracias por la atención. Nos podemos seguir hablando en el término de preguntas y dudas. Muchas gracias, Alba, por tu presentación. Y por último, le damos paso a Andrés Rodríguez, de Médicos Mundi Rioja, que nos dará a conocer el proyecto Mejora de las capacidades de los centros de salud y su intersectorialidad para el abordaje integral en adolescentes de la violencia sexual, el embarazo y la mortalidad materna de los municipios del Congo, Coatepeque y Santa Ana, en El Salvador. Hola, ¿se me escucha? Sí, todo bien, Andrés. Vale, pues pongo... ¿Se ve la presentación? Por ahora no. A ver, espera. Así. Sí. Perfecto, Andrés. Vale. Vale, pues nada, para empezar quería comentar que mi primera experiencia con Médicos Mundi fue en Ecuador, a través de Fundación Desafío, que es una asociación de mujeres, concretamente en Quito. Estuve poco tiempo allá por tema de COVID y todo, pero bueno, pude participar en varios eventos por el mes de marzo, en especial enfocado en la legalización del aborto por violación allá en Ecuador. Y bueno, eso me puso un poco más en contexto para el contraste de realidad con que se vive en El Salvador. Para luego, una vez... un momento, ¿cómo se cambia de diapositiva? Ni idea. Sí, ¿Alguien creo sabe? El teclado. Sí, espacio y todo esto lo estoy probando, ¿no? Espacio, pica la flecha. Nada, flechas, ¿no? Un segundo. Okay. ¿Te ha salido? Sí, voy a ver. Pues no sé cómo se cambia, la verdad.
Así, ¿está? Ahí has cambiado, ¿eh? Vale. Perdona. Bueno, una vez volví a Logroño, aquí a La Rioja, empecé a colaborar con Médicos Mundi Rioja. En concreto, pues empezamos a realizar un informe sobre la situación que se estaba viviendo en El Salvador a raíz del confinamiento y toda la pandemia. Al principio, pues analizamos la cantidad de feminicidios que hubo durante los primeros meses de confinamiento, que fueron 21 en total, y que por entonces eran mayores que las mujeres que habían fallecido por el virus. También destacar que pudimos observar varias limitaciones en cuanto a acceso a la salud por parte de las mujeres, con limitaciones pues, en albergues especializados o casas de acogida o los servicios de atención ciudadana. Además de que durante ese confinamiento hubo un aumento de violencia intrafamiliar, especialmente centrado en que las víctimas pues, convivían con el agresor. También hubo un aumento de la tasa de embarazos adolescentes y de agresiones sexuales. Y bueno, actualmente a 28 de noviembre se contabilizó un total de 121 feminicidios, o sea, 100 más de los que habíamos contabilizado nosotros. Y además se estima que más del 40% de las mujeres allá en El Salvador sufrieron violencia machista durante el confinamiento. Luego, tras toda esta contextualización, elaboramos en base a este proyecto la guía de recursos para adolescentes en contexto COVID-19, que se centraba sobre todo en recursos, pues en recomendaciones de recursos para adolescentes en determinados ámbitos de la salud. Aunque, bueno, me gustaría destacar sobre todo los enfocados en violencia de género, como pueden ser establecer los mecanismos seguros y adaptados para presentar denuncias tanto en centros de salud como en las escuelas. También fortalecer la capacidad de tratamiento clínico a supervivientes de violaciones y garantizar unos suministros mínimos para responder de manera apropiada pues, a víctimas de violencia de género. También garantizar que los docentes y los voluntarios encargados disponen de competencias y el conocimiento necesario para mitigar el riesgo de violencia de género, prevenir la explotación y los abusos sexuales y velar por la salvaguarda de la niñez y la adolescencia, además de facilitar la derivación a servicios especializados pues, en torno a la violencia de género. También, por otro lado, el apoyo social, psicosocial a niños, niñas y adolescentes y la elaboración de campañas de concienciación adaptadas tanto a edad como a género. También la prevención y protección a grupos vulnerables, sobre todo en este contexto de confinamiento, que tengan mayor riesgo de sufrir exclusión social o estigmatización, en los que podríamos incluir las mujeres, y garantizar un acceso continuo a servicios de atención adaptados a niños, niñas y adolescentes para víctimas de violencia de género, sobre todo en las comunidades con restricciones de movilidad. Bueno, también por último quería destacar que Médicos Mundi Rioja, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, está desarrollando la segunda edición del diplomado de un diplomado, bueno, que se centra en el desarrollo y atención integral de adolescentes desde los enfoques de derechos humanos, género y determinación social integral para adolescentes, que se está encargando de la formación de personal sanitario y de intervención con adolescentes, bueno, de los profesionales encargados de la intervención con adolescentes en base a determinantes sociales de la salud, que como ya sabemos, pues el género es un determinante bastante importante de la salud, y la violencia de género afecta a la salud tanto de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Y eso sería todo. Pues muchas gracias, Andrés, por tu participación. Nada, y una vez a vosotras. finalizado esta ronda de presentaciones de proyectos,
Vamos a dar paso a Yedra Rodríguez, que nos acompañará con una conferencia sobre el género como determinante social de la salud. Yedra es licenciada en Derecho y máster en Práctica Jurídica y en Género y Desarrollo. Lleva décadas trabajando en proyectos de cooperación internacional. Desde el año 2008 es la responsable de la Unidad de Transversalización de Derechos Humanos y Género en Médicos del Mundo, España. Hola, buenas. Bueno, soy Yedra García Bastante. Rodríguez ahora no... Pero no pasa nada, ¿eh? La información que me habían compartido. Discúlpame, Yedra, por cambiarte tu nombre. No pasa nada, es que pronto me ha dado así como, ¿seré yo? He utilizado la plantilla. Menos mal que me llamo Yedra y no María, no había pierde. Disculpa. No pasa nada, que me ha hecho gracia. Bueno, lo primero de todo, de verdad que interesante todo el trabajo que estáis haciendo. Yo creo que tenemos que generar así espacios de compartir experiencia entre las organizaciones porque me ha gustado mucho y además va muy en la línea de la presentación que voy a hacer ahora. O sea, realmente habéis dado ejemplos muy, muy claros y muy sobre cuando estamos hablando de determinantes de género en salud. No sé si se está compartiendo. Sí. No, que el sonido no funciona bien, ¿verdad? ¿Puede ser que no tenga un buen sonido, Yedra? No sé, hay algo que como que... Puede ser que como... Perdona, ahora mismo no te oímos. Seguro que me veis mejor. Ahora se comparte la pantalla, sí. Pero va como con retardo. Claro, cada vez que cambio algo, si queréis quito mi pantalla, mi vídeo, por si ayuda. Vamos a ver. No sé. Sí, he quitado mi imagen ya, ¿no? ¿Veis la presentación por lo menos? Sí, eso sí lo vemos, sin problema. Vale, fenomenal. A ver si así conseguimos que sin mi imagen conseguimos que se escuche mejor. Bueno, como os comentaba, lo que habéis estado presentando realmente muestra muy claramente lo que os voy a contar más en un ámbito teórico. También os quería comentar que me ha surgido a raíz de la presentación de Andrés en cuanto a la guía de recursos de COVID para adolescentes, que el grupo de género de la coordinadora de ONGs elaboramos, de hecho, una guía muy sencilla de recursos de género y COVID, porque muchas veces tenemos mucha sensibilidad en nuestros proyectos hacia el tema de género, pero luego dentro de nuestras organizaciones no pensamos que los equipos, que las mujeres que trabajan en la organización también pueden ser víctimas supervivientes de violencias de género, que pueden necesitar servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos en un contexto en el que todo se paralizó. Entonces, bueno, simplemente un apunte que me vino a la cabeza a raíz de la actividad que comentaba Andrés. Bueno, como ya habéis planteado, hemos estado viendo, no pueden ser iguales todas las acciones que se planifican para un conjunto social. Es decir, dentro de una misma sociedad pues tenemos múltiples variables según sexo, género, clase social, si es de área urbana o área rural, origen, si cuenta con redes de apoyo, redes familiares, con amistades o que puede incluso pagar contratar a personas para que hagan de estas redes de apoyo, nivel educativo, factores genéticos y demás. Entonces, como planteaban en la Junta de Andalucía, en una guía que tienen muy interesante sobre género y salud, si la o el profesional es capaz de profundizar en una relación terapéutica, en aquellos elementos que tienen que ver con su forma y estilo de vida, con sus problemas, su situación familiar, podría obtener un diagnóstico más acertado.
La dificultad es que a estos factores de carácter social y cultural no se les atribuye el peso que tienen en la etiopatogenia del problema a tratar, ¿no? Uno de los problemas de no tener esa mirada integral es esta única mirada. Como muy bien decía Chimamanda Adichie, el peligro de una única historia, pues esto es lo que también pasa en el sector salud, ¿no? Que desde la perspectiva androcéntrica, pues todo el análisis de los procesos de salud y enfermedad o se han hecho excluyendo a mujeres o cuando se han incluido a las mujeres, pues los resultados no se desagregan, no se analizan por separado, sino que se hace como un monto y se hacen resultados de puede provocar esto, puede provocar aquello. Entonces, toda esta situación también ha agravado y ha aumentado los riesgos para la salud de las mujeres, ¿no? Puesto que si no se tiene en salud en cuenta las relaciones de poder desigual que hay, los contextos socioculturales que funcionan jerárquicamente, pues estaremos sin visibilizar las desigualdades, ¿no? Y estas desigualdades son las que la Organización Mundial de la Salud atribuye como inequidades, que las aporta una dimensión moral y ética porque dice que las inequidades son innecesarias, evitables e injustas y por eso no deben ser toleradas, ¿verdad? También la Organización Mundial de la Salud indica que el género como factor determinante de inequidad sanitaria, pues que puede fomentar o limitar la equidad sanitaria, afectando, pues, por ejemplo, al acceso a la cobertura o hacia incluso las trayectorias profesionales del personal sanitario. Entonces, fija 3 elementos principales o 3 ámbitos en los que género influye en el bienestar. Pues por un lado son todos los determinantes que hemos estado hablando y que son determinantes sociales, estructurales, culturales. También qué conductas con respecto a nuestro género vamos a realizar en cuanto a la esfera de la salud, si son más comportamientos de riesgo o de autocuidado. Y por último, pues la respuesta que el propio sistema de salud va a dar a estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de desigualdad de género en salud, pues nos vamos a referir a la disparidad en materia de salud que hay entre mujeres y hombres. Y bueno, pues que es sistemática, innecesaria, evitable e injusta, como muy bien indicaba Breitman. Algunos datos muy generales, no voy a dar todos los datos para poder terminar a y media y dejar el tiempo de debate. Pero, por ejemplo, el 33% de las mujeres entre 16 y 49 años ha sufrido acoso sexual. Y en los datos globales y en los países en donde hay datos fiables, se calcula que entre el 10 y el 50% de las mujeres ha sufrido abuso abuso físico por parte de su pareja. Y al menos el 45% ha sido amenazada, insultada. Aquí en Europa, en este continente que consideramos tan avanzado, la diferencia salarial entre mujeres y hombres en el informe que hicieron en el 2019 y que se presentó en el 2020, la brecha salarial sigue siendo del 16,7%. En las pensiones, la brecha salarial sube a un 35,7% de media, ya que las mujeres pues estamos o en sectores menor pagados o hemos reducido jornadas y eso pues al final afecta a la edad adulta, ¿verdad? También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con salud y derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en cuanto a maternidad segura, ¿no? El trabajo de adaptación de las salas de parto, que seguramente que Medicus Mundi seguro que también esté llevando a cabo. En Médicos del Mundo, pues podemos comentar, pues, por ejemplo, experiencias que hemos tenido de trabajo en Bolivia, en Perú, en Ecuador, que tras hacer diagnósticos participativos con las mujeres, pues se fueron adaptando las salas de parto en los establecimientos sanitarios, ya que hablamos de contextos en donde las comunidades están muy lejos de estos establecimientos, por lo que una complicación del parto pues puede llevar a la muerte de la madre o de su bebé por la distancia.
Y, por ejemplo, pues planteaban cuestiones tan sencillas como el color de las salas, ¿no? Estos colores verdes así como chillones, pues les parece que son colores culturalmente muy inapropiados y entonces pedían y se pintaron las salas de parto con colores tierra y colores más suaves. También planteaban el tema de que estuviera la familia acompañando durante todo el proceso de parto. Entonces, las salas son obviamente más grandes de lo normal, entonces tienen una mesa con unas sillas, un biombo, y cuando las mujeres quieren, cuando la mujer quiere compartir, estar con su familia, están ahí tranquilamente hablando, y cuando quiere más intimidad, pues se corre el biombo. También piden pues que haya un espacio donde puedan ellas calentar, o las matronas calentar infusiones y demás que le ayuden, y que está comprobado que ayudan a todo el proceso de dilatación. Por supuesto, la batita esta que estás semidesnuda, pues tampoco les parece apropiada culturalmente y están ellas con la ropa. Y por supuesto, como os decía, la matrona está en todo momento y si hay alguna urgencia, se permite esa interacción entre el personal de este establecimiento sanitario con la propia matrona, aprendiendo mutuamente y generando respeto. También, por supuesto, la postura del parto. Pues, por ejemplo, en Bolivia las salas tienen o una cuerda colgada del techo por si se quieren agarrar para hacer fuerza, o las típicas espalderas de los gimnasios por si quieren para ir hacia atrás, o ya las sillas, o ya si quiere pues tumbada en la cama. Entonces, ese, por ejemplo, en cuanto a salud y derechos reproductivos, es otro componente importante. También todo lo que tiene que ver con el abuso de drogas, que en muchos contextos, pues en los colectivos LGTBIQ+, hay un mayor consumo debido a toda esta situación marginal a la que se les aboca. En España, con la plataforma CEDAW, en varias ocasiones se ha denunciado también pues, que las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, en su normativa, tienen prohibido que accedan mujeres o con problemas de salud mental o problemas usuarias de drogas. Pero los servicios de su habituación no están preparados para atender a mujeres víctimas supervivientes de violencia de género, que necesitan también todo un trabajo de fortalecimiento de capacidades de empoderamiento. Los centros de desinvitación tampoco permiten que estén con sus hijos e hijas, y las mujeres usuarias de drogas, en diversos estudios está comprobado pues, que no cuentan con las redes familiares y de apoyo con las que cuentan los hombres usuarios de drogas. A ellas se les expulsa antes de casa. Entonces, ese es otro componente también que tiene que ver. En cuanto al tema, por ejemplo, laboral, de educación, pues a pesar de que en Europa, en términos generales, las mujeres tienen un mayor alto nivel de educación, eso no se demuestra en el mercado laboral y en la calidad y en los salarios de los trabajos, ¿no? Entonces, solo así por dar algunas pistas de algunos datos que al final lo que nos están diciendo es que esto va a provocar una feminización de la pobreza, un empobrecimiento de las mujeres, pues por lo que os decía, porque acceden a mercados de trabajo pues peor remunerados, a veces con jornadas reducidas, por decisión o porque es la oferta, porque es decisión personal, con menos responsabilidad, tienen menor acceso y control a los recursos. Aquí, bueno, que estoy segura de que lo sabéis, no es lo mismo acceder a un recurso que controlarlo, que tener poder de decisión. Un ejemplo claro en salud, pues por ejemplo puede ser el acceso a preservativos. Tú puedes tener en, preservativos gratuitos disponibles en establecimientos sanitarios, en farmacias y donde quieras, pero si luego las mujeres no tienen poder de decisión sobre el uso de esos preservativos, pues estás quedándote en parte de ese proceso. Entonces, eso también afecta en cuanto a que las mujeres son más pobres, pueden tener acceso al mercado laboral, pero luego no controlar como recurso el recurso económico de ese trabajo que han realizado, ¿no? Luego, el tema de la menor movilidad.
están mucho más circunscritas al espacio privado. Si hacemos campañas de información en donde toda la información se transmite en espacios públicos, pues no van a llegar a gran grupo de mujeres. Y luego, en cuanto al poder, claro, si no estás en los espacios de poder y en los espacios de decisión, pues tampoco eso, aparte de afectar económicamente y de hacer una situación y de empobrecerte y de feminizar la pobreza, tampoco va a permitir adaptar servicios y poder, bueno, pues desarrollar iniciativas que permitan que las mujeres también se beneficien del derecho a la salud, como de otros muchos derechos. ¿Qué es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud? Pues que al final las inequidades de género en salud penden de una balanza en donde hay tres grandes elementos, ¿no? Entre los riesgos y las oportunidades para gozar de salud, es decir, los determinantes de salud, que en parte tienen que ver con, pues sí, con un tema fisiológico, con la capacidad reproductiva y demás, pero también tiene que ver con la balanza entre las necesidades de salud y el acceso a los recursos. Aquí, por ejemplo, en otro estudio que tiene la Organización Panamericana de la Salud sobre las barreras de salud de las mujeres, sobre las barreras en cuanto o las dificultades para reducir la mortalidad materna, planteaban que la primera barrera es identificar que hay un embarazo de riesgo, que tiene que ver con acceder al establecimiento sanitario, con ir a revisiones y con que la persona que le atienda pues, pueda saber cómo atender saber que estamos en un embarazo de riesgo. Una vez que estamos ya en el parto, cuando identifica la persona que le está atendiendo, la matrona o la propia mujer, que, esto es que tiene que ir a acudir a un establecimiento sanitario, el poder de decisión sobre acudir a ese establecimiento sanitario. Que puede ser porque el marido le dice que no, que se tiene que quedar en casa y que no, que toda su familia, todas las mujeres han parido en casa, porque tiene a lo mejor familiares a su cargo menores que no se pueden quedar sin nadie que les atienda y tiene que quedarse, porque que esto también lo identificaba la Organización Panamericana de la Salud, porque, por ejemplo, el marido está en Estados Unidos y hasta que le localizan, que llaman a Estados Unidos, que el señor autoriza que la mujer le lleven al establecimiento sanitario, la cosa se ha complicado mucho, o porque está trabajando simplemente en el campo y está lejos de su domicilio. Entonces, esta es otra de las barreras que plantea el escaso poder de decisión. Otra barrera que plantea es ya lo que tiene que ver con la accesibilidad física y geográfica, que haya transporte, si hay que pagar por ese transporte, si está cerca o lejos del establecimiento sanitario. Ya la última barrera tiene que ver con la formación y la capacitación del personal sanitario. Muchas veces en nuestras organizaciones priorizamos la última barrera, es decir, priorizamos trabajar todo lo que es formación del personal sanitario y nos olvidamos de que de todas las mujeres que podían atender o que podían llegar al establecimiento sanitario, la mayoría se han quedado en ese proceso de identificar que es un parto de riesgo, del poder de decisión para acudir al establecimiento sanitario y de la accesibilidad física. Entonces, esta balanza, trabajando estos tres elementos e intentando igualar la balanza, es lo que nos va a permitir poder trabajar las inequidades en salud. Esta es una propuesta que plantea María del Mar Calvente, que es una de las grandes referentes en materia de salud y género, y que lo que plantea es que el modelo ideal es un modelo que mezcle la parte más, las cuestiones que tienen que ver más con las diferencias biológicas, con las diferencias ligadas al género, que haga ese doble análisis, porque si no, un modelo que solo tenga en cuenta una de las dos áreas no va a ser un modelo completo, ¿vale? Entonces, habrá que tener en cuenta
si hay algunas diferencias que son exclusivas de uno u otro sexo, en el proceso de salud y enfermedad. Habrá que analizar si hay mayor prevalencia de las dolencias en uno y otro sexo y ahí por qué sucede, si tiene que ver con diferencias biológicas o ya tiene que ver con diferencias más ligadas a género, si tiene que ver con características también de condiciones y comportamientos diferentes, y luego también plantea la diferente respuesta que se da desde el establecimiento sanitario. Es decir, cómo también los propios estereotipos del personal sanitario puede también ser un agravante en cuanto a las inequidades de género en salud. Y aquí, bueno, pues os cuento una anécdota muy sencilla, que parece un chiste, pero que no lo es, que pues una vez en una tienda, la señora que estaba delante, pues la atiende y el tendero le pregunta, pero bueno, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te ha pasado? Y ella le contestó, no, es que he estado malísima, estaba con unos dolores de cabeza tremendos y muy mal de ánimo y estaba fatal. Y claro, le pregunta, como es normal, ¿y has ido a que te miren? Sí, sí. Dice, fíjate que nada, que me ha dicho mi médico o mi médica de familia, lo primero que me dijo fue, ¿a que se ha jubilado tu marido? Y le dije, oye, pues sí. Y dice, pues nada, y me ha dado unas pastillas y estoy como nueva. Ese no era un problema estrictamente sanitario en cuanto a que hiciera falta una medicación. Es que a lo mejor había ahí otro problema más de fondo que tenía que ver con cuestiones más sociales. Pues puede ser desde que esté el señor todo el día en casa y le esté aburrido y le esté machacando con si te quema la comida, que no sé qué, que me aburro, puede ser que fuera una víctima superviviente de violencias de género y que al estar en casa el marido, pues que estuviera machacándola más, o sea, puede ser muchas cosas. Entonces, probablemente, pues lo suyo hubiera sido que lo hubiera derivado a algún servicio de trabajo social o que hubiera hecho un screening más en profundidad para determinar si esa situación con qué tenía que ver, ¿no? Entonces, es como un ejemplo tonto, así muy claro, pues de cómo los determinantes sociales, económicos, culturales, tienen mucho que ver con género en salud. Y por último, por supuesto, todo lo que hagamos tiene que tener esta mirada interseccional que cruce, porque el género se entrecruza pues, con otras características personales y que tienen que ver, como podemos ver aquí, pues con la situación socioeconómica, con la edad, con la diversidad funcional, con la situación migratoria, con un montón de cuestiones que enfrenta a las mujeres en situación de pobreza al riesgo de sufrir una discriminación múltiple e intersectorial. De hecho, hasta el Comité CEDAW, Comité de la Convención, que da seguimiento a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, aprobó una resolución que tiene que ver con justicia universal y en donde incorporó ya una definición de interseccionalidad en donde habla que es una obligación de los Estados el hacer este análisis interseccional. O sea, esto ya no es una demanda de las organizaciones, sino que es ya una obligación que un organismo de Naciones Unidas establece que los Estados pues tendrán que analizar otros factores que afectan a las mujeres, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, ¿no? O sea, como os estoy leyendo, y dice, los Estados parte deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas. O sea que cuando estemos hablando de determinantes de la salud y género, tenemos también que hablar de esas diferencias dentro del trabajo de género que se pueden producir. Y ahora voy a intentar quitar, creo que la habéis quitado ya, ¿no? Voy a intentar poner ahora mi cámara.
Perfecto, Yedra, te vemos. Pues muchas gracias, Yedra García Bastante. Ya he hecho los deberes y he notado correctamente. Gracias por tu presentación. Y a continuación damos paso al debate, ya sea ahora en directo, si alguien prefiere escribir porque tenga algún problema con el audio. Y también Lucía nos puede trasladar los comentarios y opiniones que hayan aparecido en streaming, quizás. Sí. Sí, tengo micro. Sí, se te oye perfectamente. ¿se me oye? Vale, muy bien. Sí, en el stream hay 2 comentarios de Ana Belén Espejo Martínez. Se refiere al último ejemplo que ponía Yedra, ¿no? Es más una reflexión. Dice, el ejemplo refleja la medicalización de todos los de todos los malestares de causa psicosocial, comenta. Y luego dice, el enfoque marcadamente biomédico desde los servicios de atención a la salud. Bueno, es como una reflexión, un comentario que hace con respecto al último ejemplo que nos ponía Yedra en su intervención, ¿no? Y de momento es todo lo que hay. Totalmente. En el streaming, sí. No sé si quieres comentar algo al respecto, Yedra. Sí, efectivamente, sí. Sí, efectivamente, es una denuncia que se lleva haciendo desde diferentes organizaciones, con bastantes organizaciones feministas. Elaboramos en 2017 un informe sobre inequidades en salud y derechos sexuales y reproductivos en el territorio nacional, y una de las cosas que reflejaba muy claramente era la sobremedicación medicalización de las mujeres, cómo era una solución que se buscaba. Además, en ese informe también planteábamos cómo el problema, cuando hay problemas de salud mental con las mujeres, al final, como no se tiene esa mirada más integral y más holística, se convierte en un problema que continúa en el tiempo. Los hombres, cuando miras los datos del trabajo con hombres con salud mental, se ven picos puntuales de problemas de salud mental que se atienden y se les ajusta. Con las mujeres se ve que es un continuum, o sea, es una situación depresiva constante que tiene mucho que ver pues, con otro tipo de factores que pueden estar influenciando que ellas se encuentren con este problema de salud mental, es decir, que no sean solo pues, cuestiones que puedan tener un contenido más genético, sino que tenga que ver con cuestiones más sociales, como puede ser violencias de género, como puede ser sobrecarga por el alto nivel entre la corresponsabilidad, los trabajos, esta imagen que se tiene de que nosotras podemos con todo, ¿no? Pues al no hacer ese trabajo más integral, al final lo que se ve es que los hombres tienen como picos de problemas de salud y las mujeres es un continuo. Y se alarga mucho, mucho más en el tiempo el llegar a la solución de ese problema de salud mental. Muy interesante el análisis, muchas gracias. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta, sugerencia, comentario, que quiera, alguna aclaración que requiera de alguna de las ponentes o de Andrés? Ha quedado todo tan claro que habéis expuesto tan bien, de forma tan concisa, adecuando a los tiempos que casi que no es necesaria mucha aclaración. Pues yo voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta a Olaf, porque cuando escuchaba el proyecto... Sí, ¿perdón? No, es que había levantado la mano, pero no te preocupes, pregúntale si quieres. No, que va, si yo era por animar la participación, disculpa, sí. Pero no había visto la mano levantada. Lucía, sí. ¿Verdad? Soy Lucía, sí. Nada, yo en realidad, mira, era también para Olaf precisamente. Era en relación, no sé si nos podía contar un poco más, a mí me preocupa, viendo aquí en España, ¿no? El rumbo que toma el feminismo hegemónico, digamos, con posturas un poco, yo diría, transfóbicas, sinceramente lo digo, ¿no? Hay un enconamiento, no sé, esos encuentros compartidos de los que nos comentabas en Lima, entre trans y otros colectivos, ¿qué fruto dan o qué nos puedes comentar? Profundizar un poquito más en eso, ¿no? ¿Cómo lo percibe la sociedad? Esa era mi pregunta, nada más. Gracias. Es que va a ser un reto, porque realmente todavía no hemos empezado a trabajar. Se ha trabajado inicialmente
en formar y en sensibilizar, bueno, en formar a las organizaciones sociales de base, que son las que hacen pues toda la promoción, etcétera, en ello, ¿no? En los derechos de las personas LGBTI, pero no han tomado protagonismo estas personas todavía. Entonces, como un paso más allá, ¿no? De todas formas, o sea, ya veremos qué es lo que pasa, porque también se dan situaciones, hombre, ha habido un análisis importante y un trabajo importante previo, porque la homofobia está inserta dentro de las propias organizaciones de mujeres. Es muy fuerte. Se diferencia mucho, por ejemplo, entre Huaycán, donde también trabajamos en otro barrio, que en el Agustino. Ahí tiene mucho que ver todos estos grupos fundamentalistas, que es que en Perú bueno, en toda Latinoamérica están siendo muy potentes, pero en Perú, pues bueno, han hecho un trabajo muy fuerte de incidencia social, poniéndose en contra pues hasta del trabajo y del currículum en enfoque de género dentro de los centros escolares. También trabajamos con centros escolares. O sea, no puedes solo trabajar con un colectivo. Entonces, ahora nuestro reto es ya trabajar directamente con la población LGBTI. Ellos tienen muchas ganas, ellas, las mujeres trans en concreto, y tenemos aliadas dentro de las organizaciones de mujeres mucho más sensibles. Ojo, trabajamos también con grupos de hombres por la igualdad, y inicialmente ellos, y eso que existe un machismo más frontal y cultural dentro de la interseccionalidad de los hombres, pues bueno, o sea, como que han dado pasos más grandes, ¿no? Y no se ven tan... Pero bueno, es un trabajo, de ahí los intercambios que planteábamos, ¿no? Necesitan conocerse, acercarse entre ellos y entre ellas para darse cuenta de que ese argumentario que están trabajando en favor de la lucha contra la violencia machista y las violencias machistas, pues igual que han aceptado y han visto como aliados a los grupos de hombres, como aliados, no como protagonistas, se deben dar cuenta y pueden acabar dándose cuenta que están en el mismo barco, ¿no? Y entonces sumar al colectivo LGBTI, sobre todo a las mujeres trans, que ahí sí que existe una sensibilidad interesante por parte de las promotoras, mujeres, de ver cómo, o sea, realmente están muy mal. Son mujeres que todos los factores que ha explicado Yedra, pues están presentes, todo el tema laboral, a qué se tienen que dedicar la gran mayoría de ellas en un suburbio limeño. Entonces, no es nada fácil. Ojo, en Perú hay una bonita experiencia. Hace 2 años se presentó ya una mujer indígena y trans al Parlamento. No consiguió, pero su grupo político se va a volver a presentar y tuvo bastante... O sea, eso ya es un revulsivo muy grande en un país como Perú. Sí. Entonces, bueno, hay que rescatar esas imágenes también. Son mujeres que pueden estar ahí. Y al final construyes el argumentario desde los mismos elementos de base, ¿no? Entonces es interesante verse como aliadas, ¿no? Las unas y las otras, y uniendo fuerzas. Luego entre ellas también tienen sus piques. Quiero decir que las propias organizaciones de mujeres pues están muy acostumbradas a pegarse las del vaso de leche con los comedores autogestionados. Entonces es el día a día, pero yo creo que sí se puede. También hay que romper un poco con las visiones que tenemos aquí, ¿eh? No podemos tener esa visión eurocentrista del feminismo también. A mí me sorprende mucho en Latinoamérica que sí tienen una visión diferente, ni mejor ni peor, diferente. Son mucho más abiertas a las alianzas. O sea, en Perú mismamente existe Católicas por el Derecho a Decidir y se junta con las feministas más extremos, más ateas. Sí tienen que ponerse frontalmente por el derecho a decidir de las mujeres. Y no hay ningún problema. Y aquí, sin embargo, tenemos muchos más miramientos para todo. Yo creo que en eso deberíamos aprender mucho de Latinoamérica, en las dinámicas que tienen, en ese sentido. Bueno, Perú, Bolivia, yo por lo menos en las experiencias que tengo con el feminismo. Muy interesante, muchas gracias. Gracias, Lucía, también por tu pregunta. Yedra tiene la mano levantada, así que...
Espera, me tienen que dar el micro. ¿Ya está? En el micro. Sí, solo puntualizar un comentario de Olatz que además me ha gustado mucho, porque otra cosa que también tenemos que hacer es empezar a no trasladar modelos. O sea, realmente eso nos gusta mucho. Necesitamos consultoría sobre género, no sé, de tal, pues busca a alguien de la zona. Es que no me creo que si Naciones Unidas encuentra gente experta en todos los países, en todos los continentes, que nuestras organizaciones no encontremos gente experta para trabajar en su propio contexto, en su propio país. Porque nos encanta trasladar nuestro modelo. De hecho, ahora que se está hablando tanto de la Ley de Política Exterior Feminista, de una cooperación feminista, es que es una de las bases. Trabajar todo lo que tiene que ver con el feminismo decolonial y poscolonial y empezar a escuchar otras voces y respetarlas y hablar de igual a igual. Y eso, y no trasladar modelos que además de que nos sirven, a veces, bueno, la mayoría de las veces son contraproducentes y encima refuerzan esa relación de poder norte-sur. Entonces era solo de cara a lo de que decía Olatz, que me ha gustado mucho, y hacer ahí también ese pequeño añadido. Muchas gracias, Yedra. Creo que alguien más, ¿alguna pregunta? Parece que no hay mano levantada, así que yo aprovecho para hacer la que tenía pensada. ¿Hay algún, no sé, cuál es el perfil habitual de las promotoras de salud? ¿O tienen que cumplir algún requisito que a priori o simplemente la voluntariedad y el ánimo de participar? Bueno, en principio tienen que pertenecer, bueno, suelen ser mujeres que pertenecen a 3 tipos de organizaciones de mujeres, que son las organizaciones de mujeres que están en todo el Perú, y vienen desde los años 70, 80 de la época de Sendero Luminoso y tal. Son los vasos de leche, que era un programa de Fujimori en su día, los comedores autogestionarios, que es todo lo de la olla común, ¿no? Se autogestionan para situaciones de emergencia y de falta y de autocuidado entre ellas y sus familias. Y ¿cuáles son las otras? Vaso de leche, comedores autogestionarios, ya se me ha olvidado la tercera, me mata. Bueno, son 3 colectivos, bueno, que tienen miles de mujeres dentro del Agustino, o sea, es que están muy extendidos esos movimientos. Pertenecen y vamos renovando. En principio tienen que tener voluntariedad, pero tienen que participar en las formaciones, que es el primer paso importante. Y, por ejemplo, para hacer toda la parte, que es lo que explicaba, cuando hacen toda la parte de los grupos sororarios, que es súper interesante porque al final trabajan con pares y, bueno, pues sí, como no hay asistencia sanitaria emocional desde los centros de salud, bueno, pues también se gana desde ahí, en el sentido que es entre pares, que no te viene un profesional solo a darte tu apoyo psicológico, sino que aprenden las unas de las otras y se refuerzan, encuentran modelos de mujeres que han superado violencia, pero claro, se hace un trabajo previo en las formaciones específicas para ello y con la psicóloga de ver quiénes no han sufrido momentos de violencia, porque muchas mujeres han superado, pero pueden volver a tener momentos de violencia. Entonces, bueno, de ahí el trabajo continuo, no son profesionales en este caso, y entonces, aunque ellas son las que coordinan esos grupos, están acompañadas por la psicóloga que hace los informes individuales y más médicos de cada una de las mujeres y ahora de las personas LGBTI, porque va a haber un grupo ahí. Que reciben ese apoyo sororario en los grupos, pero por otro lado también están apoyadas por el equipo de CENDIT, que tiene que ir viendo, hay mucho también ensayo-error, porque hay veces eso que te encuentras pues que vuelves a revivir traumas y entonces es importante la contención, ¿no? En principio es mucha voluntariedad, total y absoluta, es una pasada. Y sí que son muy potentes. La verdad es que en todo Perú, pero en el Agustino especialmente son muy potentes, la capacidad que tienen también para incidir. Luego cada una por su cuenta se pelean mucho, pero de cara, por ejemplo, a las instituciones públicas, a la municipalidad, al distrito, hacen frente y tienen
bueno, son presidentas de la mesa de concertación, de la instancia de concertación, o sea, ahí ocupan lugares importantes de representación en la articulación con las instituciones públicas, o sea, por encima de una concejala, por ejemplo. Entonces, bueno, perfiles son muy variados. Algunas son sindicalistas, otras vienen más de la asistencia social. Pero son miles, entonces también es difícil hablar de un perfil concreto. O sea, gente de entornos empobrecidos, provienen muchas de la migración de las zonas rurales, pero ya son terceras, cuartas generaciones. Hay un problema de relevo generacional, ahí está el fortalecimiento organizacional, les cuesta a las chavalas tomar ese relevo, pero bueno, así más o menos. Pues muchas gracias por tu aclaración. Tenemos una mano levantada de Pau. Cuando quieras, por favor. Pau, te tienes que desmutear. Vale, perfecto. Gracias, Fátima. Hola, quería preguntarte por qué yo coordino el Máster en Salud Internacional y Cooperación de la Universidad Autónoma y teníamos un acuerdo con el movimiento Manuela Ramos, que tenía una amplia red en todo Perú y que trabajaban pues dentro de los parámetros que les enseñamos a las alumnas y alumnos en este máster. Hubo 2 alumnas que hicieron las prácticas con ellas, quedaron contentísimas, primero por el apoyo que recibieron en las áreas en las que estuvieron trabajando, una con mujeres vulnerables o con riesgo de exclusión social por pobreza en los barrios suburbiales de Lima, y otra en Cuzco, que estuvo trabajando con población rural. El tema es que yo con estas mujeres he perdido el contacto completamente y era si me podías orientar qué es lo que pasó con el movimiento Manuela Ramos en Perú. Bueno, en Medicus Mundi, en las vascas, pues sí. Tanto Guipúzcoa como Álava trabajamos con Perú. Y en concreto, yo conozco algunas Manuelas, pero nosotras trabajamos con el CENDIP y con las Floras. Pero las compañeras de Guipúzcoa trabajan con las Manuelas. Yo he estado en la Agencia Vasca de Cooperación también llevando programas y las Manuelas siguen trabajando a tope. Y de hecho yo también he tenido trabajaba en ONU Mujeres ahí en Perú y las Manuelas siguen a tope. O sea, de hecho, ahora una expresidenta de las Manuelas está como presidenta del Congreso peruano, en este momento de semigolpe de Estado, cosa rara que ha pasado. Bueno, pues al final se han conseguido posicionar provisionalmente hasta abril. Y de hecho una exdirectora de las Manuelas, yo te puedo pasar el contacto, o sea, a través de Gema, no está hoy aquí, pero bueno, a través de Gema o de Laura Compás de Guipúzcoa, les puedo decir que os pasen el contacto, porque Manuela Ramos, además son como los colectivos, así como CENDIP es más pequeñito y se ubica más en contextos puntuales, Manuela Ramos y Flora Tristán son como los grandes movimientos feministas. Entonces sí, ya les voy a preguntar a ver, Marian tendrá el contacto igual tuyo para pues, pasaros. Contactaré con Marian o con alguien para que me pase el contacto, porque yo creo que es un problema de la persona que comunicaba con ella, que dejó las Manuelas y perdimos la relación. Cambia mucho, pero están ahí a tope, si son, hacen un trabajazo muy interesante. Es para aprender también del feminismo de allá. También se tiran los trastos a la cabeza, es muy habitual. Entre ellas se tiran los trastos, pero luego después son muy capaces de cuando tienen que hacer frente a su enemigo común, ahí se ponen, confrontan muy bien, saben gestar alianzas muy interesantes. No, cosa que, por ejemplo, a nosotros nos cuesta aprender. Exacto. La experiencia nuestra en los 2 casos fue muy gratificante precisamente porque destacaban en creatividad, imaginación para poder resolver los problemas, que muchas veces eso es difícil de medir y es un proceso de aprendizaje que para nosotros es genial, ¿no? Muchas gracias, Olat.
No, de nada, de nada. Ponte en contacto con Marian para que te pasemos el contacto. Gracias. Hola, antes de pasar a la siguiente mano levantada, si cerramos los de promotores de salud, nos preguntan por el chat, Feli, que si hay hombres promotores de salud. No. No, ni en el Agustino ni en Guaycam. No, porque no son promotores de salud. Entendamos que es diferente a las promotoras de salud que estaban comentando en algún otro ejemplo. Son promotoras en contra de la violencia machista. Entonces, las protagonistas en este momento son mujeres. Obviamente vamos a incluir al colectivo LGBTI y posiblemente pueda haber algún hombre, pero priorizamos a las mujeres trans. Otra cosa es que estas mujeres trabajasen única y exclusivamente hablando de salud con los centros de salud o con las víctimas. Pero trabajamos, de hecho es muy potente el trabajo con la policía. No es solo, o sea, formamos a 240 se van a formar, policías y serenos. Entonces son 40 sanitarios, son 6 comisarías, 3 centros de salud. O sea, es mucho más amplio que los centros de salud. Entonces no hablamos de promotoras de salud. No equivocar con promotoras de igualdad o promotoras... que ellas también hablan de derechos sexuales y reproductivos, pero obviamente también en los derechos sexuales y reproductivos van a ser mujeres las que hablen de ello. Sí que es cierto que, por ejemplo, en los centros educativos que se trabaja con los chavales y chavalas del Agustino o de Guaycán, ahí sí que hay docentes que promueven, pero dentro de lo que son los colectivos de mujeres, los hombres se encargan de hablar de la igualdad a sus pares y que no sean machistas ni violenten a sus mujeres, pero las protas son ellas, ¿no? Entonces no son promotoras de salud. Vale, ha quedado claro, muchísimas gracias. Inmaculada Vila tiene la palabra. No, he levantado la mano cuando le he oído a Pau, aunque creo que Ola ya le ha dicho. Yo es que estoy en Medicus Mundi Guipúzcoa y cuando ha comentado lo de Manuela Ramos, pues nada, simplemente quería decirle que nosotros trabajamos con ella, que seguimos trabajando, que tenemos programas a largo plazo en Perú con las Manuelas. Tenemos unos cursos que hacemos en la universidad sobre derechos sexuales y reproductivos, en el que este año lo vamos a hacer vía virtual por las condiciones que estamos, pero siempre han sido de presencia física y las Manuelas vienen siempre a impartir alguna clase del curso. Es decir, que la relación que tenemos es permanente. Luego vienen todos los años a San Sebastián a formar parte del curso que impartimos en la universidad. Entonces, Pau, tranquilamente te pasamos todos los contactos para que te pongas en contacto con ellas. También hacemos, como has dicho tú, Pau, de las alumnas que hacen, o alumnos que hacen el curso de salud sexual y reproductiva, van a donde las Manuela Ramos, 2 personas por curso, a hacer prácticas allí. La verdad es que vienen los alumnos muy impactados, sí. O sea que, Pau, cuando quieras. Inmaculada, Pau ha dejado su email en el chat por si podéis contactar, lo puedes rescatar del chat. Vale, te dejo mi email en el chat, Pau. No se te oye, Pau, estás mutado. Dale a micro. Sí, muchas gracias, Ima. Muchas gracias, Fátima. Simplemente es que el mail, retomar el contacto, porque cada año tenemos pues muchas solicitudes para poder hacer prácticas en ámbitos de género. El año pasado, concretamente, antes de la pandemia, hubo una alumna que ella acabó medicina interna en el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona y, bueno, pues yo le buscaba hospitales con VIH, etcétera, etcétera. Me dijo, no, yo quiero trabajar con mujeres.
y fue a trabajar a México, a Chiapas, con el movimiento zapatista. También forman parte del máster las profesoras del colectivo de mujeres de Matagalpa, Nicaragua, Ana Ara y Bea Uber, que seguramente pues, muchas de vosotras la conoceréis. Quiero decir que el contacto con las Manuelas para nosotros era muy importante y de pronto, plaf, hubo una especie de corte y ahí va mi interés por recuperar ese nexo. Muchas gracias. Muy bien. No sé si Lucía puede rescatar o ha habido algún comentario o alguna pregunta en el streaming. No hay, digamos, ningún tema nuevo. Ana Belén Espejo comenta, pero se refiere a la intervención de Hiedra. Yo creo que lo puse hace unos minutinos y ya habíamos saltado de tema, ¿no? Ella dice, no se aborda un diagnóstico en profundidad e incluso causas orgánicas como anemias o hipotiroidismo son abordados con psicofármacos. Se refiere al tema que ya sabéis que hablábamos hace un ratito con Hiedra, ¿no? Pero quedó ahí el comentario colgando y cambiamos de tema, pero no hay nada más aparte de esto. De acuerdo. Pues tenemos aún unos minutos. No sé si alguien se quiere aventurar a hacer la última reflexión, comentario, pregunta. A ver, hay una mano levantada, que sería... Hiedra ha levantado su mano. Cuando quieras. Sí, ya estoy activada. No, que en relación a este último comentario, además, muchas veces se genitaliza mucho lo que es la diagnosis. Entonces eso provoca que otro tipo de dolencias que se puedan tener no se identifiquen porque todo se genitaliza. Y yo soy un ejemplo claro, yo viví 5 años en Guatemala y yo no sé si fue el cambio de alimentación o qué, pero bueno, pues empecé con un sangrado continuo, o sea, yo tenía menstruación los 365 días del año, más fuerte, más... Me hicieron pruebas allí, en España también, bueno, al 5.º año yo cuando le dije a mi médica de familia, mira, hazme pruebas de todo lo que se te ocurra, enfermedades tropicales, lo que sea, a ver si tiene que ver con eso. Pues era un hipotiroidismo con comienzo de bocio. Ajá. Entonces, cuando estuve haciendo el máster de género, Isabel Arrol, que es maravillosa, una médica maravillosa, súper conocida y experta en género, me dijo, no me lo puedo creer que a nadie en 5 años se le ocurriera que era un problema de tiroides cuando es uno de los síntomas, el tema de que se te desregula la menstruación. Entonces, no es solo la hipermedicalización, sino también que todo se focaliza a los genitales, cualquier tipo de problema, o se focaliza con un tema hormonal, cuando a veces pues es que no tiene que ver. Entonces, se tarda mucho más también en diagnosticar. Muchas gracias. Pues sí, muy interesante. Bueno, pues llegamos en hora perfectamente a las 7 de la tarde. A mí me gustaría agradecer a todos los ponentes de esta mesa y a todos los participantes por haber elegido estar aquí, compartir los conocimientos y también las experiencias que, por supuesto, han sido muy ilustradoras para todas y todos. Así que, sin más, desearos que tengáis una buena tarde-noche, una buena semana y nos vemos el próximo martes. Recordad, el día 9 a las 5 de la tarde para seguir con las sesiones.